Bueno, ahora vamos a hablar de otra cosa, Alexandra, y lo describíamos en el arranque como esas invitadas indeseables, ¿no?, de los veranos, que ya nos empiezan a preocupar a esta altura del año. Así es, llega el calorcito, el tiempo lindo y bueno, todos de alguna manera nos acercamos a las costas de Uruguay. Y bueno, justamente el tema de las cianobacterias. Si recordamos, en el 2019 hubo un evento que arruinó el verano prácticamente. Sí, exactamente. Que bueno, que llegaron una gran floración de cianobacterias, llegaron incluso a las costas de Rocha, al Océano Atlántico. Bueno, para hablar de cianobacterias fuimos hasta la Facultad de Ciencias, hablamos con el doctor Luis Obriot. Él es investigador del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, de la sección de Limnología, allí de la Facultad de Ciencias. Y bueno, en este primer tape nos va a contar qué son las cianobacterias, cómo se forman y justamente cuáles son los elementos que favorecen a la generación de las cianobacterias. Bárbaro, primera parte del informe entonces. Las cianobacterias son bacterias, como su nombre lo dice, pero que tienen la característica de tener clorofila o realizar fotosíntesis. Son organismos muy antiguos que han habitado la Tierra hace más de 2.500 millones de años y han dado lugar al oxígeno y a las formas de vida que hoy existen en la Tierra. Las cianobacterias son organismos es un grupo muy diverso, cuenta con más de 5.000, 6.000 especies y habita prácticamente todos los ecosistemas terrestres, ¿no? Desde el terrestre propiamente dicho al acuático, ¿no? Océanos y aguas continentales. El problema que tiene que, dado ciertas condiciones particulares de sobreenriquecimiento del agua con nutrientes, tiene la capacidad de crecer explosivamente como bacterias y algunos de estos organismos pueden sintetizar o producir toxinas. No solo generan problemas en el ambiente cuando crecen demasiado y provocan lo que se llama una floración, sino que a su vez generan otros metabolitos que son tóxicos para los animales y también para plantas. Entonces su principal problema es que en general, y por una cuestión de precaución, se los considera a todos los organismos que generan floraciones que sean cianobacterias como tóxicos en primera instancia, después se analiza y se ve el tipo de toxina y cuánta toxina produce. Las causas de estas floraciones, y sobre todo de las floraciones masivas, existe un consenso no solo nacional sino internacional en el que se tienen que dar varios factores en el mismo tiempo, ¿no? En el mismo periodo de tiempo. Hay que tener en cuenta que estos organismos tienen un tiempo de generación muy corto, muy rápido, son bacterias, ¿no? Crecen en cortos periodos de tiempo, ¿no? Tienen una generación cada 2-3 días y por lo tanto tienen que darse condiciones que les permitan crecer rápido, ¿no? Entonces una de ellas es la temperatura adecuada, más allá que pueden crecer en los polos y en los trópicos, también pueden crecer acá en invierno, pero la velocidad de crecimiento es otra en verano, ¿no? Es mucho más acelerada. Otro fenómeno es la luz. En verano tenemos más luz, más fotoperíodo. Por lo tanto, esas dos condiciones se cumplen, temperatura y luz, en esta época del año, ¿no? Pero hay que nutrirlas. Entonces, estos organismos se nutren tanto de todos los compuestos que pueden formar la materia orgánica, como una célula, a partir del agua y de los gases que hay en el agua, pero principalmente los que más utilizan es nitrógeno, fósforo y carbono. Lo que ocurre es que, dado nuestras actividades productivas, tanto agrícolas, agropecuarias como industriales o urbanas, terminan volcando materia orgánica y nutrientes a los ambientes acuáticos. Y eso genera un superávit de disponibilidad de nutrientes que a veces es aprovechado por otros organismos acuáticos, como por ejemplo las plantas acuáticas flotantes, los camalotes, como se conoce comúnmente, y a veces por las cianobacterias. Entonces, para llegar a esos niveles de generación de biomasa tan enormes como los que hemos visto, los orígenes tienen que ser bastante importantes en la cuenca de drenaje y en general están muy asociados a la agricultura, ¿no? A la fertilización superficial, con fósforo, con nitrógeno, que dado ciertos escurrimientos, aquí en la lluvia como factor de transporte hacia el ambiente acuático, circula esa agua por la superficie del suelo y por los cultivos y termina depositando el exceso en los cursos de agua. El
color es muy atractivo, ¿no? Ese verde fluo, pero qué feo que es ver las cianobacterias en el agua, ya no te da ganas ni de arrimarte. Es así, y bueno, ese evento que hubo en el 2019 nos contaba Luis que abarcó 50 kilómetros cuadrados, esa gran floración que, para tener una idea, más o menos corresponde a 10 canchas del Estadio Centenario aproximadamente, ¿no? Y bueno, nos contaba que a raíz de este fenómeno se realizó una investigación multidisciplinaria con científicos de la Facultad de Ciencias, de la Intendencia de Montevideo, de la Comisión Mixta de Salto Grande, y bueno, justamente se llegó a la conclusión de que esa gran floración había surgido en el Río Negro, en el embalse de Rincón del Bonete y en el embalse de Palmar. Y bueno, esa fue una publicación que se realizaron el año pasado. Y bueno, en el próximo tape nos cuenta Luis qué se espera para el próximo verano en las playas. Acá viene lo importante, nos jugamos el verano. Y también las líneas de investigación que vienen llevando adelante, tanto para mitigar estos fenómenos como para saber por qué y en qué partes del país se producen. Excelente, vamos con eso ya. Estamos analizando ese como el posible futuro evento similar. Lo principal es que el primer escenario es climático, es decir, cuál es la tendencia climática que tenemos pronosticada para los siguientes meses y sobre todo para el verano. Entonces, si esa tendencia climática es de altas precipitaciones, ahí tenemos un escenario con problema, ¿no? En un evento, por ejemplo, Niño, de precipitaciones, ¿no? Como por encima de lo normal. Nosotros ahora lo que estamos es en un escenario de déficit hídrico y posiblemente y se plantean, tanto el informe de INUMEC como Facultad de Ciencias plantean precipitaciones por debajo de lo normal. Entonces, dentro de ese escenario, lo que sí tenemos floraciones, las vamos a tener retenidas en los embalses y con poca capacidad de exportación. Entonces, a nivel del Río Negro. En el río Uruguay, el embalse de Salto Grande tiene otro funcionamiento que genera floraciones internas cuando hay bajo caudal y generalmente las transportan por el turbinado. Entonces sí pasan al río Uruguay. El tema es que también en el río de la Plata tiene poca carga de agua dulce, entonces esas floraciones circulan por la costa uruguaya y llegan prácticamente hasta San José, hasta por ejemplo la boca de Santa Lucía, hasta ahí se han visto. Pero rara vez llegan a Montevideo y posterior hacia la costa de Canelones. Ese transporte se puede dar por condiciones de tormenta, vientos fuertes del sur, suroeste, que puedan transportar esas floraciones hacia la costa de Montevideo. Se espera que este próximo verano las floraciones estén bastante restringidas al departamento de Colonia y de San José, con alguna intermitencia de Montevideo de acuerdo a los patrones de vientos y de tormentas, ¿no? Que puedan empujar esa floración más allá del frente de turbidez o del frente de salinidad del Río de la Plata, que está muy retirado por la falta de agua dulce, hacia la zona más interior del Río de la Plata. Nosotros lo que hacemos es generar información para que los tomadores de decisión tomen las mejores decisiones. Nosotros no somos tomadores de decisión, entonces lo que hacemos es colaborar con ellos para brindar información que sea suficiente o relevante como para que ellos puedan tomar decisiones. Y en eso estamos trabajando, por ejemplo, con la Dinama, en un convenio en el Río Negro, que surgió en 2018-2019 y que se empezó a efectivizar con la pandemia, atrasos de pandemia, etc. en 2020, en el que estamos estudiando el Río Negro y el crecimiento de estas cianobacterias posterior a aquel fenómeno tan significativo. Y también hemos trabajado en comisiones de cuenca donde volcamos la información que tenemos, ¿no? Y también trabajamos en herramientas también de monitoreo que puedan servir para los tomadores de decisión. Después hay otras líneas de investigación que trabajan sobre la mitigación del fenómeno una vez que ocurre. Entonces se busca aplicar determinados inhibidores de crecimiento, precipitar el fósforo que hay en el agua. Entonces a partir de ahí también se busca controlar una vez que están y que es difícil sacarlas del ambiente, o una vez que se forma ese punto caliente de crecimiento, poderlo controlar. Por
otro lado se trabaja en herramientas también remotas, a través de imágenes satelitales, como también les comenté, en la que se busca también definir en ambientes muy particulares como son los nuestros, muy turbios, cuáles serían los índices o los indicadores o los algoritmos mejor o más adecuados para detectar a estas floraciones, no solo en el Río de la Plata, en los embalses, sino también en pequeños embalses de la cuenca de Santa Lucía, que son muy numerosos, también generan una gran biomasa si uno suma todos esos pequeños embalses, que también pueden generar problemas en la potabilización del agua una vez que se vuelcan al cauce principal. Para mitigar estos fenómenos se necesitan múltiples forzantes, ¿no? Una de ellas es como la temperatura, prácticamente no la podemos regular, la disponibilidad de luz tampoco, prácticamente. El factor que termina siendo el manejable es el exceso de aporte de nutrientes a los cursos de agua. Y ahí hay que atacar los múltiples, dependiendo del ambiente que sea, cuáles son los aportes más significativos dependiendo de qué área. Pero en general lo que hay que hacer es apagar la mayor parte de los aportes excesivos al agua a través de las diferentes actividades humanas. Clarísimo, Alexandra. No, creo que no hay mucho más para agregar en este tema. Y bueno, sí, nos contaba Luis también que hay un monitoreo constante del Río de la Plata, tanto de científicos uruguayos como de argentinos, justamente para estudiar cómo se comporta el Río de la Plata en lo que es la producción también y como receptor de cianobacterias. O sea, ¿no? Productor por un lado y claro, receptor y transporte, lo que vos decías, como el caso del 2019 que se originaron en el Río Negro. Exactamente. Está bien. Antes de la pausa, hay una red latinoamericana que se dedica de alguna manera a cosas que tienen que ver con lo que hacemos nosotros, ¿no? Que es la divulgación de la ciencia. Dani, tiene un evento importante. Exactamente. Antes de despedirnos hasta la semana que viene, les vamos a contar que mañana, miércoles, empieza el congreso virtual, en este caso de Red Pop, que es una red, como bien dijiste, que nuclea a divulgadores de la ciencia de la región, desde periodistas, menos, pero sobre todo gente que está vinculada a la comunicación de la ciencia e incluso hasta de museos de ciencia. De hecho, la presidenta de Red Pop en este momento es la presidenta del Espacio Ciencia, la directora del Museo de Relato Espacio Ciencia, Marta Cambre. Los invitamos, está saliendo en el Zócalo en este momento, los invitamos a conocer el programa y a vincularse porque tiene charlas y talleres súper interesantes que empiezan mañana. Excelente, bueno, queda la invitación y ahí la página para acceder a la actividad. Nueva pausa, ya volvemos.